Al Cusco y a conversar con el abogado Rubén Vargas, especialista en temas de narcotráfico, a propósito de la embajada terrorista en Acobamba, Junín, zona del Brain, en que aumentan a 10 los muertos por esa embajada, lamentable y terrible. El último redacto terrorista sigue operando. ¿Cómo lograr eliminarlo? Es una de las cuestiones fundamentales. ¿Cuál es su visión, doctor Rubén Vargas, con respecto a no sé si renacer, pero por lo menos se mantiene el reducto terrorista y siempre dándonos unas muy penosas y dramáticas noticias? Don Raúl, muy buenos días. Como siempre, un placer estar con ustedes. Sí, en efecto, se produjo esta acción terrorista en una zona donde todavía la presencia de este grupo criminal es muy fuerte, donde a pesar de los esfuerzos que hizo el gobierno del señor Humala, no se ha podido expulsarlos, porque es una zona, es un corredor estratégico que conecta la selva central con la región Junín, con Huancayo específicamente, que como sabemos es una zona de donde se aprovisionan los insumos químicos, es una zona de donde los terroristas se aprovisionan su logística, su avituallamiento, y Santo Domingo es precisamente ese corredor que utiliza el narcotráfico, que utiliza el terrorismo. Entonces, estamos hablando de una zona donde la presencia terrorista siempre ha estado, es una presencia táctica importante, y que lamentablemente las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden y el gobierno no ha podido revertir esta situación de control, de dominio en el que se encuentra el grupo terrorista en esa zona. Sí, hay que saludar y hay que señalar de que hubo un avance en la lucha antisubversiva, pero en la zona del Vilcabamba, en la zona muy cercana al Gas de Camisea, y se han dado golpes muy importantes a este grupo criminal, especialmente con la muerte de limpio combate de Alipio, de Gabriel, de Guillermo y otros mandos intermedios. Pero en esta zona donde se produjo la última emboscada, todavía es una zona por hacer mucho, y definitivamente corresponde al próximo gobierno poner la máxima atención para devolver la seguridad, la tranquilidad a los peruanos que viven azotados desde hace muchos años atrás en esta parte del país. Señor Vargas, buenos días. ¿Tenemos datos seguros sobre, por ejemplo, el volumen de coca que sale por ese corredor, y también sobre cuántas personas quedan trabajando para el narcoterrorismo ahí, puesto que hace poco el viceministro Iván Vega dijo que eran 200 personas? Y uno se pregunta si 200 personas son capaces de hacer un operativo como el que trágicamente hemos visto el sábado pasado. Es difícil señalar con información real, fáctica, de cuántos son los terroristas que operan todavía en el BRAE. Pero en cualquier caso, todos los cálculos refieren que no son más de 350 hombres. Es cierto, es un número pequeño, pero es un número pequeño que tiene un gran dominio territorial. Es un grupo que tiene mucha potencia de fuego, precisamente por los armamentos que fueron arrebatados en las continuas emboscadas que hicieron a las fuerzas del orden, y que están precisamente parapetados como en esta zona de Santo Domingo, por la importancia estratégica que tienen. Usted me preguntaba por cuánta cocaína sale por esa zona. Hay que recordar que del BRAE, en el BRAE se procesan más del 70% de las drogas cocaínicas que se exporta desde el Perú. Estamos hablando de un poco más de 200 toneladas métricas anuales. Entonces, Santo Domingo es una de las rutas, es una de las tantas rutas como lo es Pampa, Sayataja, en Huancavelica, como lo es Oreja de Perro en el extremo sur del BRAE. Entonces estamos hablando de muchas otras rutas similares a las de Santo Domingo. Entonces, ¿cuánta coca pasa por ahí? Es un poco difícil decirlo, pero sin duda es uno de los corredores más importantes. Pero volviendo un poco a la emboscada, a la última emboscada que estamos lamentando, yo quiero transmitir una grave denuncia, una gravísima denuncia que me ha llegado a mis manos. Y se trata de lo siguiente. Tengo información precisamente de amigos del ejército peruano que señalan que la inteligencia había detectado 2 semanas antes de la emboscada a 2 columnas terroristas que estaban transitando, que estaban dirigiéndose hacia la zona de la emboscada. Y esta información del tránsito de 2 columnas terroristas fue oportunamente informada, fue oportunamente alertada al Comando Especial del BRAE.
La información que me ha llegado es que esa información fue procesada, fue analizada y el Comando Especial del BRAE, y a pesar de esa información, el Comando Especial del BRAE ordenó el traslado de un convoy militar por tierra, corriendo el altísimo riesgo de que sean emboscados. Entonces, aquí hay una responsabilidad, inclusive penal, de quienes, sabiendo que habían 2 columnas terroristas que transitaban por esa zona, mandaron, autorizaron, ordenaron a que vaya la columna, la patrulla, el convoy militar para prestar el servicio de seguridad al último proceso electoral. Entonces, creo que este es un tema que tiene que investigarse, que tiene que pedirse explicaciones de cómo es posible de que, a pesar de que inteligencia alertó la presencia del grupo criminal, del grupo terrorista, este convoy militar igual estuvo en la zona corriendo el altísimo riesgo por los Rubén. vidas humanas. Rubén, le pedimos que se acerque un poquito al teléfono porque se le pierde la voz, pero quería hacerle 2 preguntas, 2 precisiones. La misma información hemos recibido de Pedro Yaranga, que señala que se había identificado el riesgo de una emboscada, y la segunda es, ¿por qué no se manejó la información clara desde el Ejecutivo con respecto al número de muertos? ¿Qué pasaba en la zona? Ya se sabía que el número de muertos era mayor del que daba el ministro de Defensa, y sin embargo esa confirmación la hemos recibido en Lima muchísimo después. La impresión que tengo es que el Ejecutivo intentó minimizar este hecho, intentó controlar la información a pesar de la gravedad de la emboscada y de la pérdida de vidas humanas, y es parte de los problemas que se están presentando en el BRAE como consecuencia directa de la orden presidencial de que lamentablemente la lucha antisubversiva está empezando a desarticularse. ¿Cómo así? Tengo información de que la Policía Nacional, el Ejército, la Marina de Guerra no están teniendo una adecuada coordinación, y como hace 10 años atrás, cada una de estas instituciones está teniendo sus propias estrategias y sus propios planes operativos sin una mínima coordinación entre ellos. Claro, eso es lo que resulta increíble, porque se les ha reclamado muchas veces eso, justamente, un mínimo de coordinación. Precisamente eso que le reclamábamos en el 2006, 2007, 2008, cuando se producían interminables muertes por emboscadas terroristas, que se suponía había sido superado a partir del 2012. Permítanos un ratito. No, sí, continúe, porque íbamos a comunicarnos con Vilma de Marcelino, viuda de Moisés Torres, pero lamentablemente se ha cortado la comunicación. Sí, señor Vargas, ha hecho usted denuncias graves sobre desinformación y no tomar en consideración datos que habían sobre la presencia de 2 columnas terroristas. ¿Quiénes resultan directamente responsables de esa eventual negligencia, por decirlo menos? Mira, la información que me llegó señala de que la inteligencia alertó con material físico al Comando Especial del BRAE de la presencia de 2 columnas terroristas en esta zona, y que esa información llegó al Comando Especial del BRAE. Entonces, ahí hay una responsabilidad directa, no solamente administrativa, sino penal, desde mi punto de vista, en el Comando Especial del BRAE, en el general que está a cargo del Comando Especial del BRAE, porque si tenía esa información, nunca se debió haber permitido el tránsito de militares del convoy militar utilizando vehículos terrestres, sino debió haber utilizado los helicópteros. Rubén Vargas. Palabras finales de Rubén Vargas. Doctor. Sí, don Raúl. Bueno, estamos muy afectados por esta noticia. Sí, lamentable, y entiendo el disgusto y todo lo que está expresando la señora, pero lo último, si me permite 2 segundos, denunciar también esta grave descoordinación que está existiendo en este momento en el BRAE entre la policía y las Fuerzas Armadas. Y esto es como consecuencia raíz de la decisión que dio el presidente Humala de entregar el control del BRAE a la Policía Nacional. Eso está bien, pero lo que es perverso, lo que está mal, es darle esa responsabilidad sin los recursos y sin la logística para enfrentar al terrorismo y al narcotráfico. Eso es lo grave y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Es una pena
que en los últimos meses del gobierno del señor Ollanta-Humala se esté abandonando al BRAE y se esté dando nuevamente espacios al grupo terrorista para que ocasione ese dolor lamentable que estamos escuchando de la señora que acaba de fallecer, su esposo, en manos del grupo terrorista. Muchas gracias. Muy alarmantes sus declaraciones y francamente volvemos entonces a tener una situación complicada en esta zona. Gracias, doctor Rubén Vargas. Son las 10:04 de la mañana. Terminamos la ampliación de noticias y